Comienza la batalla cultural en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos de nuevo a la batalla cultural en Radio Libertad. Hoy es martes 14 de abril y hace un mes y medio que el mundo está en guerra. No lo llaman guerra mundial, pero en un mundo globalizado este conflicto es sin duda una guerra mundial, porque es una guerra que afecta a todo el mundo. Aquí no somos expertos en geopolítica ni zarandajas de esas, aquí somos libertarios y anarcocapitalistas. Y hoy venimos a hablar de la verdadera batalla y la verdadera guerra que subyace en este conflicto, que no es otra que la de mantener al ser humano libre de intervención y de la coacción del Estado. Fácil, unos quieren coaccionar y otros no queremos que nos coaccionen. ¿Y cuál es la mayor intervención y coacción que un Estado puede hacer? Sin duda alguna, la guerra. Balas y misiles, pero también inflación, impuestos y restricción de derechos. Y lo primero que muere en la guerra es la verdad, y eso es lo que más conviene al poder. El discurso único que mantienen todos los medios, y si no, escuchen lo siguiente. This is a short-term disruption for the long-term gain. Short-term pain for the long-term gain. Short-term pain be for long-term gain. We're going to have some short-term pain with long-term gain. Short-term pay for a long-term gain. Some short-term pain, yes, but we've got some long-term gain. Short-term spike for a long-term gain. Dolor a corto plazo para un beneficio a largo plazo. ¿Se acuerdan algunos? Como cuando el COVID, solo son 15 días, quédate en casa. Bien, pues en las mismas estamos. Yo he dicho ya que no somos geoestrategas ni contertulios de esos que lo mismo saben de trenes, que de geopolítica, que de tramas de corrupción o de piquitos de Rubiales. Nosotros, como muchos, podemos ser expertos en lo que puede ser cualquiera de nuestros oyentes, en mantenernos en nuestros principios éticos y correctos ante la vida y ante este escenario bélico. Y no es poco, la verdad. Pero hay que ver cuáles son esos principios, porque aquí además se da una paradoja importante. España es un país que funciona a contramano, al revés. Aquí la izquierda y la derecha no son igual que en el resto del mundo. Solo los libertarios son iguales en todos los lados. Pocos, aunque con las ideas claras. En cualquier caso, hablaremos de todo eso, con las menos etiquetas posibles, que ya lo dijimos al principio de este programa, de iniciar estos programas. La batalla cultural no es un programa cómodo. No es un programa para pedir permiso, no es un programa para alinearnos con ninguna mayoría al uso de los partidos políticos imperantes. Con ninguno, porque todos participan del Estado. Esto es un espacio nacido con unas ideas muy simples y muy peligrosas para algunos. Las ideas de la libertad, a saber, que el individuo importa más que el Estado, que la libertad no se negocia, que nadie tiene derecho a dirigir tu vida por decreto, que la propiedad privada y hacer propio el fruto de tu esfuerzo no es un privilegio, es un derecho, que el individuo es soberano de su vida y de su cuerpo, que la cooperación voluntaria es superior a la imposición y que el mercado no es perfecto, pero el poder político es letal. Básicamente, que el anarcocapitalismo o la anarquía de capital privado es el menos malo de los sistemas de organización social posibles. Que estamos muy lejos de quienes defienden los valores de seguridad, igualdad, bien común y de la trampa mental de la justicia social. Ya sabes, amigo, no nos gusta nada de nada eso de es por tu bien. Y nuestros invitados también vienen a hablar con plena libertad de su verdad, y les escuchamos con los oídos bien abiertos para desmontar esos dogmas que repiten tanto en las televisiones y medios mainstream que ya nadie se atreve a cuestionar nada. Así que hoy venimos nuevamente a hablar de la actualidad, de la guerra del Golfo, de la guerra mundial, del conflicto global que mantienen estados cada vez más poderosos contra personas cada vez más indefensas. Y prometemos dar la batalla donde otros prefieren callar. Así que abróchense los auriculares porque aquí comienza la batalla cultural. Estás escuchando La Batalla Cultural en Radio Libertad. Y aquí estamos una semana más en Radio Libertad con la Brigada de la Batalla Cultural y con este que os habla Emilio Domínguez y Julio López a los mandos de la cabina. Tenemos en la mesa a Julián López, a Daniel Montesinos y a Jorge Muñoz, y hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial. Tenemos a Óscar Carreiro, a don Óscar Carreiro, doctor en Ciencias Políticas, profesor de la Universidad de las Hespérides, y del máster de la Escuela Austriaca de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos.
como estamos hablando del conflicto global, que lo tenemos encima, que llevamos un mes y medio con él, yo lo primero que le quería preguntar a nuestro invitado, aparte de agradecerle la presencia y con todo el cariño que nos da al estar aquí con nosotros, es cuáles crees tú, Óscar, que son los fines que tiene esta, para mí, Tercera Guerra Mundial en la que nos encontramos inmersos. Bueno, primero, muchas gracias a vosotros por la invitación. En cuanto a los fines del conflicto en Irán, creo que podemos separarlo según algunos de los actores. Podemos ver que, por ejemplo, el Estado de Israel tiene una gran influencia en el inicio y el desarrollo de esta guerra, entonces podemos verlo en relación a los fines que dicho Estado quiere alcanzar, que básicamente consistirían en intentar desestabilizar completamente el régimen político de Irán o provocar el cambio de régimen de tal forma que deje de suponer un contrapeso o una amenaza a los planes de Israel en la zona, logrando algo similar a lo que hicieron con Siria. De tal forma que solo quedaría Turquía como el único poder local que le pudiera hacer frente. Además, Netanyahu también tiene como fin personal el de prorrogar lo máximo posible el juicio por corrupción que tiene en Israel, porque en caso de que la guerra terminara, el juicio empezaría inmediatamente. Y eso se puede ver o se puede enmarcar dentro de los objetivos así a largo plazo de Israel, como por ejemplo lo de establecer las condiciones que permitan paso a paso alcanzar el establecimiento de lo que denominan como el Gran Israel, que es la conquista de territorio en gran parte de países de Oriente Medio, como parte de Arabia Saudí, de Jordania, de Siria, del Levante y de Egipto. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, el conflicto con Irán forma parte también de una larga tradición de la política exterior imperialista y hegemónica de dicho país. Hay que tener en cuenta que fueron los que básicamente instalaron en el régimen al Shah y fueron los principales oponentes de la revolución islámica de hace 47 años y siempre han considerado a Irán como uno de los enemigos para el control en la zona de Oriente Medio. De hecho, fuera incluido, ¿no?, en lo que George Bush denominara como el eje del mal. Entonces, el conflicto forma parte de esa tradición o de esa tendencia general. En el caso específico de Trump, puede ser más problemático intentar especificar cuáles son los objetivos, porque, entre otras cosas, el desarrollo de la guerra supone una contradicción a las promesas hechas durante la campaña y que le permitieron en gran medida alcanzar la presidencia. Pero una de las cosas que se dice es que es posible que el lobby sionista que consiguiera influir de manera determinada en él, aprovechando también coaliciones con grupos de evangélicos en Estados Unidos y promoviendo también el carácter, digamos, narcisista de Donald Trump. También existe la posibilidad, a lo mejor, de que exista cierta información en relación con cierto caso, en relación con cierta persona que sea comprometida y que eso lo puedan utilizar también de manera que el Estado de Israel lo puede utilizar para presionar a Trump. Pero de momento eso es solo especulación, no hay algo que podamos decir que sea un objetivo claro. Lo que sí parece claro es que el objetivo fundamental que tenían era una guerra corta en la que hubiera un cambio de régimen rápido y que permitiera asentar así el poder y también la imagen de Trump como la de un presidente que está restaurando el poderío militar de Estados Unidos, así con cosas como las que hizo con lo de Venezuela. Lo que pasa es que o sea, en todo esto que narras hay un punto común, ¿no?, que es esta frase de la guerra es la salud del Estado, ¿no? O sea, al final, porque el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no?, juntando determinadas circunstancias, pues parece como que hay, al final a todo el mundo le conviene ir a un conflicto. Digo, a todo el mundo que está en el conflicto, ¿no? O sea, no sé, también lo lanzo un poco también al resto de la mesa, ¿eh?
Bueno, desde el punto de vista del Estado americano, sin duda, la guerra es la salud del Estado porque, entre otras cosas, permite ofrecer a un enemigo al que normalmente se le asume un carácter existencial, lo que en realidad es absurdo en el caso de Estados Unidos, porque no representa ningún tipo de amenaza existencial Irán para Estados Unidos. Sería otro caso con Para Israel, sí, ¿no? Claro. pero no con Estados Unidos. Pero al ofrecer un enemigo de ese estilo permite ofrecer un enemigo externo o una amenaza externa contra la que se pueden eliminar o reducir la disidencia interna y de esa forma reducir la resistencia al incremento de la intervención. Permite justificar también el incremento del gasto a través del gasto militar y permite también justificar políticas monetarias inflacionistas para promover también ese tipo de gasto, para promover la actuación del gobierno en el caso de la guerra. Además, a nivel geoestratégico también permite, si como en el caso de los Estados Unidos se convirtió así en el hegemón después de la Segunda Guerra Mundial, establecer condiciones que le permiten asegurar ventajas frente al resto del mundo, como por ejemplo el establecimiento del dólar como la moneda de reserva internacional, que básicamente es lo que facilita que Estados Unidos que pueda estar en un déficit comercial perpetuo, y en el caso concreto de Oriente Medio, lo del establecimiento del sistema del petrodólar, que es el que básicamente lo que se establece es que las transacciones así que realizan los países productores de petróleo que tienen lugar a través de dólares, y eso lo que hace es apuntalar el dólar como la moneda de reserva internacional, que es uno de los pilares de la hegemonía militar americana. Julián, cuéntanos algo. Yo la verdad es que me ha sorprendido que le haya pillado tan a contrapié el conflicto a Estados Unidos. Yo creo que ha sido una de las grandes un poco vergüenzas que se han mostrado en el proceso, ¿no? Ellos pensaban que iba a ser un paso militar. También creo que han aprovechado la coyuntura de que han tenido una acción, el gobierno ha tenido una acción contra la población no hace mucho, en la cual pues se han perdido bastantes vidas y yo creo que han esperado este momento, ¿no? Que les pillaba contextualmente bien, ¿no? Creo que habían matado más de 30.000 personas, ¿no? Sí, en las revueltas. En las revueltas previas. Entonces, en las legítimas revueltas, además diría yo, previas, ¿no? Porque creo que tenemos que tener claro que el creo que pensaban que iban a aprovechar esas circunstancias y no ha sido así, y ahora no sabe qué hacer. Se les está virando, ¿no? Sí, se les está un poco viniendo a contramano, ¿no? El ataque como que ha roto esa tendencia que estaba habiendo de que la sociedad civil se estaba rebelando contra el Estado, ¿no? Y ahora mismo mi impresión es que no saben cómo actuar. Pero esto es totalmente especulativo, ¿no? Porque es como todo el mundo piensa, bueno, todo el mundo no, quiero decir, en Europa también los mainstream y tal dicen, Trump es un normal, Trump no tiene un plan, los americanos están a por uvas, han estado arrastrados por la iniciativa de los israelitas que les tienen dominados y tal. Entonces yo creo que al final, bueno, que no dejan de ser también especulaciones, ¿no? Porque solo, entre comillas, 10 cabezas saben lo que realmente van a hacer o no van a hacer o tienen detrás, independientemente de que tienes que ir reaccionando claro, el orden espontáneo, ¿no? A ver, es cierto que hay siempre un elemento especulativo, porque para poder tener una visión más certera y precisa de lo que ocurre va a hacer falta tiempo, por ejemplo, para que se publiquen documentos, que pueda haber el tiempo necesario para que investigadores los puedan estudiar, recopilar. Entonces, claro que hay siempre en el presente un elemento especulativo. Pero en cuanto a la idea de que hay un gran elemento así de improvisación, de que no parece una gran planificación, eso lo podemos inferir a través de las actuaciones, por ejemplo, del gobierno americano en la guerra. Y elementos de ese estilo que revelan un cierto elemento de incompetencia y de improvisación es el hecho de que, por ejemplo, no parecían que pensaran, al menos Trump y sus asesores más cercanos, que Irán estuviera dispuesto a cerrar el estrecho de Hormuz y atacar a los países aliados de Estados Unidos donde están las bases. Entre otras cosas, eso se ve por el hecho de que las bases americanas no tenían protección para misiles balísticos o para drones modernos, tenían protección para la guerra de contrainsurgencia típica que hicieran en Irak,
Y se ve en el resultado que tuvo, que básicamente tuvieron que abandonar todas las bases y mandar a los soldados a hoteles. Eso no da una idea mucho de planificación muy buena. Hablaron después, a partir de 10 días de la segunda semana, de iniciar una invasión por tierra. Iniciar una invasión por tierra significa que tienes que empezar ese tipo de planificación una vez la guerra ya está en marcha, lo que no indica muy buena planificación previa. Y, por ejemplo, tuvieron que mover a una misión expedicionaria de marines que estaba situada en Okinawa y que tardó 15 días en llegar hasta allí, lo que tampoco indica una gran preparación. Otra forma a través de la cual se puede inferir ese grado de improvisación son las declaraciones del propio Trump y del resto de altos políticos así del gobierno americano, porque básicamente se están contradiciendo continuamente y eso da una sensación hacia el exterior, a quien quiere escuchar y a quien no quiere solo simplemente seguir una opinión preconcebida de que hay un elemento enorme de improvisación. Trump básicamente se contradecía a sí mismo incluso en el transcurso de una misma rueda de prensa y a veces en un tiempo que no superaba 2 minutos. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí se puede inferir lo de este elemento de gran incompetencia, sí, de sorpresa y de falta de planificación. Pues es que a lo mejor luego esa incompetencia dicen, bueno, pues hago de la necesidad virtud, ¿no? Ya que me he metido en este zarzal, ¿no? Pues están haciendo a lo mejor operaciones también especulativas en torno a valores de bolsa, ¿no? Pues ahora amenazo y entonces ya marco yo los plazos de cuándo va a subir la bolsa, va a caer la bolsa, quién a lo mejor está por detrás para comprar, para no comprar, ¿no? O sea, otro tipo de movimientos, incluso geopolíticos, esto, ¿no? De, bueno, pues ahora juego con tus materias primas o con tus tal y te las congelo, o incluso incido con los aranceles, o sea, a lo mejor haciendo también un poco de necesidad-virtud para esto que hablaban de la guerra infinita, ¿no? Que nos hablaban también el otro día aquí en el programa. Daniel, ¿qué te parece a ti todo esto? Y, por ejemplo, también relacionado con los valores, con el Bitcoin, por ejemplo, que yo lo estoy viendo prácticamente plano desde que ha empezado el conflicto, cuando decían que como valor refugio mucha gente podía ir a refugiarse, ¿no? Sí, de hecho, el gobierno iraní estaba aceptando pagos en Bitcoin para usar el estrecho de Hormuz. Eso ya nos indica algo, ¿no? El poco control que tiene Estados Unidos o cualquier gobierno sobre esta tecnología. Pero yo quisiera apuntar que esto con la monarquía no pasaba. Esto con la monarquía, estas guerras donde mueren miles y miles esto no pasaba. Dices las monarquías absolutistas. Hombre, claro. Oyentes, porque dices con la monarquía... Digo, hombre, cuando el Estado es propiedad de alguien... 13. Claro, es que cuando el Estado es propiedad de alguien, los tiene que pasar a sus herederos, ¿no? Y lo que querrá pasar un Estado sano y fuerte, y lo que no quiere es si hay un conflicto entre monarcas, ¿no? Entre distintas dinastías que suelen ser familiares, ¿no? Pues si hay un conflicto entre ellos, lo que no quiere es destruir toda la productividad de ese Estado, porque hoy en día, no sé, Trump creo que es su último mandato, pues estará pensando que le quedan 3 añitos y tendrá que darse prisa en dejar su legado, digamos, ¿no? Pero es esa visión cortoplacista de la democracia. Eso con las monarquías no pasaba. Tenían una visión a largo plazo, tenían que dejar a sus herederos unos estados sanos, ¿no? Unas buenas propiedades. Y claro, ahora con esto que el Estado es de todos y no es de nadie, pues pasan estas cosas. Mueren miles y miles de personas, unas guerras devastadoras, se destruye todo. He visto imágenes de Gaza, por ponerte un ejemplo, que está todo destruido ahí, misiles y misiles. Y no, pues antes se llegaba antes a lo mejor a un acuerdo, ¿no? Antes de la destrucción total. Oye, mira, cede tú por aquí, yo cedo por aquí. Ahora no, ahora se busca la rendición total del adversario y son unas guerras muy, muy sangrientas que es el legado que nos deja la maldita Revolución Francesa, ¿no? O sea, que es una política de tierra quemada, ¿no? Con la que nos encontramos también de cara a los políticos, ¿no? Que están en su cargo y que en un momento dado, por ejemplo, Donald Trump, que no va a poder ser reelegido, ¿no? Aunque claro, están ahí todos los intereses dentro de su propio partido y dentro del movimiento MAGA y tal, de poder seguir en el poder, ¿no? Porque al final el poder no deja de ser pues una mafia de personas que detentan el poder precisamente pues para administrárselo y servirse de él y por no servir a los extraer todo lo posible, pero... extraer todo lo posible en el menor tiempo posible, ¿no? Son mandatos de 4 o 5 años, ¿no? Y pues eso es el horizonte que tienen. Entonces...
Pues es muy dañino, ¿no? Ese cortoplacismo. Siempre lo digo, que el cortoplacismo es muy dañino en todos los aspectos. Hay un puntito ahí de gerontocracia, ¿no? También el propio Donald Trump, ¿no? Y bueno, antes Biden, que era prácticamente un muñeco, ¿no? O sea, que son gente muy mayor, ¿no? Como los jerarcas rusos, ¿no? Antes de la perestroika, bueno, incluso el propio Gorbachov, bueno, Gorbachov era bastante más joven, era de hecho una joven promesa, ¿no? Comparado con el resto de jerarcas, ¿no? Hay un puntito ahí también como de gerontocracia. Sí, pero ¿no? yo a mí Como me de... gustaría comentar algo que has dicho antes de que Donald Trump no va a seguir. Todavía está por ver. Bueno, claro, porque la emergencia es la salud del Estado, ¿no? Y la emergencia... No, pero me refiero que yo creo que todavía tiene alguna en la manga para volver a presentarse a las elecciones. Porque lo de que solo 2 mandatos consecutivos... Que le robaron las elecciones del 20. Que eso sí que primero es... que él no ha estado en 2 mandatos consecutivos, ¿no? Todos los presidentes previos que después de 2 mandatos lo han dejado, pues han tenido 2 mandatos consecutivos. Entonces, pues, él puede llegar y decir, oye, que yo no he estado 2 mandatos consecutivos todavía, ¿no? Y intentar volver a presentarse. O intentar ir en contra de esa tradición que es la que la impuso Washington, ¿no? Que no quiso estar más de 2 mandatos. O cambiar la ley, no son hacedores de leyes. Claro. Hacen lo que quieren. O sea, que todavía eso de que dices de que no lo vamos a volver a ver después... Todavía no ha pasado. Yo en mi infinito desconocimiento, y no sé, por ejemplo, si nuestro invitado Oscar lo sabe, yo no sé si eso es está en la Constitución o algún tipo de normativa estadounidense, la limitación de los mandatos, o es una costumbre... No, es una limitación constitucional. Constitucional, ¿no? Sí, lo que no estoy seguro es lo que si son está con la letra con la que está escrito de... O no se consecutivos, refieren a consecutivos o no consecutivos. o permite Eso una no estoy. interpretación ambigua, ¿no? Sí. Jorge, ¿qué nos cuentas tú también respecto a...? Y aunque esté escrito, lo que yo quiero decir es que todavía puede cambiarlo. Tiene 3 años para hombre. cambiarlo. Esto cambia lo que A quieren. los fines de la guerra en el planteamiento económico. O sea, ya vamos haciendo un poco abstracción del conflicto guerra. Para mí, Tercera Guerra Mundial, clarísimamente, porque afecta a todo el mundo y además va increciendo. O sea, de momento no ha parado. O sea, de momento parece que hay un alto el fuego, que se tiran misiles como de broma, ¿no? Como lo de Gila. Te voy a tirar uno, tal, pero se siguen tirando, ¿no? Pero, ¿a ti qué te parece respecto a los fines que tiene el conflicto en sí a nivel económico? ¿Qué va a generar seguro o qué puede ir generando? Pues a ver, no sé, el tema sobre todo, el problema es el coste de la energía, la electricidad, bueno, y todo este tipo de cosas que pasan por el estrecho de Hormuz. Y en Europa salía ahora von der Leyen diciendo que no pasa nada, si suben los precios que no gastes, no consumas así gas y que estés ahí. Y entonces no sé cuál es la idea, o sea, yo lo que veo sí que es un poco, a la Tercera Guerra Mundial se dice que va a ser como una guerra de proxies, ¿no? Más que en los propios lugares, pues en eso, territorios más periféricos y así. Y se ve que se está tipo aceleracionismo, ¿no? Desde 2020 con el tema del... La pandemia. Lo que sea y tal, pues se ve que se aceleró todo mucho, ¿no? Por ejemplo, el tema del programa de compra de bonos de la pandemia, el Going Direct, que había hecho también BlackRock en Estados Unidos, y toda la inflación que eso creó. Y no sé, se ve también que con lo de la guerra de Ucrania, ahora lo del Irán, incluso también hablamos el tema de las CBDCs, pues puede ser que vayamos hacia un panorama que no sé hacia dónde nos llevará. ¿A quién le interesa destrozar la moneda? ¿A que la inflación sea desorbitada? A Estados Unidos, si la deuda que tienen es inasumible, no puede, ya tienen más intereses, pagan más intereses que lo que invierten en defensa. Tienen 40 trillones de deuda. Trillones americanos. En sentido anglosajón, sí. Sí. Explícanos si puedes, Óscar, o sea, tú cómo ves ahí eso, ¿quién le interesa destruir la moneda? Si es que interesa o no, y en ese caso, ¿cuáles serían las consecuencias? Porque yo, por ejemplo, en mi cortedad lo que veo es las ganas que tiene cualquier Estado de poner cartillas de racionamiento. Por la energía, combustibles o electricidad o tal, o sea, control. Y usted gasta tanto y usted consume tanto. Eso yo lo veo, vamos, o sea, no sé, me ha puesto aquí, como se suele decir, un vino y un torrendo, ¿no? A que eso ocurre, pero antes o después. Sí, claro, el control de la moneda es uno de los elementos o de los puntales claves del poder político y del control del poder político. De hecho, históricamente los reyes lo que pretendían era lo de acaparar la monopolización de la acuñación de moneda. Y eso era cuando había metales preciosos, que obviamente limitaba también la capacidad porque
no pueden fabricar oro de la nada, aunque les hubiera gustado, que era por eso La también alquimia, ¿no? que apoyaban alquimistas y que les gustaba la investigación alquímica, a ver si había esa suerte, pero encontraron otra forma de alquimia que era más con el dinero fiat. Y en ese recorrido histórico, claro, el camino fue a través de imponer la ley de curso forzoso, la idea de que es el Estado el que tiene que tener el control de la moneda, el establecimiento de bancos centrales. Eso además permitía cooptar a los bancos, porque los bancos en un sistema de reserva fraccionaria están expuestos a riesgos de quiebra y el Banco Central podía aparecer como el prestamista de última instancia y de esa forma convertir a la industria bancaria en un cártel que básicamente va a trabajar también a favor de las políticas estatales y de esa forma controlar el dinero, que una vez queda desconectado completamente del oro, que el último rastro que había era en el sistema de Bretton Woods, pero que desaparece entre el 71 y el 73. Ahora la única limitación a poder imprimir dinero, bueno, imprimir en términos metafóricos, porque no es como se hace la mayor parte, pero bueno. Deuda o expansión crediticia o lo que sea, sí. vamos, sí. Claro, y la única limitación pues es básicamente la voluntad que tengan y los efectos negativos que puedan tener y cómo pueda reaccionar la gente. Pero entonces eso significa que pueden financiar básicamente de forma exagerada todo lo que quieran y también lograr aliados a través precisamente de darles recursos. Y el precio lo va a pagar, se va a repartir o a costear entre el resto de la sociedad. Y el problema cuando el dólar es una moneda internacional es que el coste ese de la inflación se expande por todo el mundo. Claro. Y en condiciones de paz o normal, pues el gobernante puede tener cierto recelo en países democráticos, sobre todo donde la gente todavía tiene o conserva algún derecho, pues a que no le voten si es que no puede trucar las elecciones o no le muevan de la silla o lo que sea, pero en una situación excepcional, en un estado de guerra, en un estado de excepción, con el pánico servido a troche y moche por toda la sociedad, eso sí que le da muchísimo juego para decir nuestras famosas frases, o bien, o es por tu bien, y déjame a mí hacer, o, bueno, tú, cuidado, que tenemos, esto es horrible, esto tal, entonces nos vamos a arruinar, pero virgencita, solo nos vamos a arruinar, no vamos a morir con un pepino nuclear que nos caiga encima del estudio, ¿no? Y se ve históricamente, ¿no? En la Primera Guerra Mundial también desconectaron, ¿no?, lo del precio de la libra esterlina del oro y también todas las potencias iniciaron políticas inflacionistas. Luego el error fue cuando acabó la Primera Guerra Mundial, que el Reino Unido pretendió volver al sistema de patrón oro, pero con la paridad que había antes de la guerra, que era imposible de alcanzar por la destrucción y la mala situación económica. Y se ve siempre que, claro, que ese tipo de conflictos lo que hace es ofrecer una justificación que puede ser muy fuerte y además más si tenemos en cuenta lo del control de los medios de comunicación y la capacidad de propaganda y de manipulación ideológica para justificar todo ese tipo de medidas que lo que hacen es básicamente eliminar el control independiente que la gente pueda tener de muchos recursos, y es una forma de socialización de la vida. Pero absoluta, o sea, yo lo que he puesto ahora al principio del programa en el editorial, o sea, es eso, o sea, todos los medios de comunicación repitiendo el argumentario que les han mandado desde el poder como si fueran cacatúas, igual que pasó exactamente con lo del COVID, son 15 días nada más, es total, o sea, es como, o sea, es terrible. O sea, es terrible porque el control mental que tienen todos los medios de comunicación... Propaganda, ¿no? Los nuevos medios de propaganda absoluta, que utilizan, claro. Absoluta. Y bueno, luego España me parece un país de locos, ¿no? Un país de locos en el sentido de que, o sea, aquí la izquierda y la derecha están cambiados respecto al resto del mundo, ¿no? O sea, aquí lo que dice la izquierda es lo que dice la derecha en otros países, y lo que dice la derecha en otros países es lo que dice aquí la izquierda. O sea, es una cosa... Sánchez es de derecha con su política exterior, ¿no? Absolutamente surrealista. Vieja. Ahora mismo con el no a la guerra, que decimos aquí nosotros también, no a la guerra, pero no por lo mismo, por lo que lo dice, dice Sánchez. Parece que tienes que comprar todo el pack, ¿no? Entonces, si la izquierda hace unas cosas, tienes que comprar todo lo de la izquierda, la derecha otras, todo lo de la derecha. Por etiquetas, ejemplo, que le sí, llaman. yo subí algún clip de la entrevista que hicimos con Carreiro sobre también el tema de la guerra, y los comentarios, yo este zurdo no lo iba a escuchar, conocían a Carreiro y, ¿sabes? Claro, entonces, un poco eso, que sociológicamente se compra todo de cada cosa y no se... Blanco-negro. Blanco-negro, claro. No pero sé, porque precisamente una guerra obliga a que estás en el bando A
o en el bando B, pero cuando estés en medio Conmigo te contra disparan mí. los dos, ¿sabes? O sea, o estás en el barco o estás en el muelle, pero si no estás en el agua, entonces te disparan los dos. Entonces, Conmigo contra y lo mí. primero que muere es la verdad. Entonces, yo eso sí que veo ese sí que lo veo un ataque absoluto, y eso justifica toda la intervención. Como dice el profesor Enso Bastos, ¿no? Si intervenir el precio de las cebollas o el precio de lo que sea, ¿no? Es malo, pues imagínate intervenir en la guerra, ¿no? Claro, la guerra es el elemento más dramático y que tiene las peores consecuencias posibles y que afecta además después a todos los elementos, como estuvimos hablando ya también, al control monetario, a la subida de los precios, a la extensión del control y de la intervención en muchos otros aspectos de la vida cotidiana, porque, por ejemplo, los pasaportes se establecieron en la Primera Guerra Mundial y eran fundamentalmente para controlar los movimientos de la población del interior por parte de cada Estado. El establecimiento de controles de horarios o de movimientos de personas también durante la Primera Guerra Mundial, que son extraordinariamente similares a lo que ocurrió durante el COVID, que básicamente se afrontó como si fuera también una guerra. Y con retórica de guerra, además, y con retórica de guerra. La lucha contra el virus parecía que iba con una sí, 42 el virus, ¿no? Porque lo hacen siempre, es también guerras reales, guerras metafóricas, especialmente en el caso de Estados Unidos. Lyndon B. Johnson expandió el estado de bienestar en los Estados Unidos y lo hizo con la metáfora de que era la guerra contra la pobreza. Carter habló de la guerra de la energía. Nixon y Reagan hablaron de la guerra contra la droga, y después George Bush de la guerra contra el terror. Entonces tienen guerras metafóricas en las que... de la guerra contra el camelo climático. Sí. De hecho, Margaret Thatcher tiene muchas declaraciones, una vez ya abandonó el puesto de primera ministra del Reino Unido, pero donde justificaba una intervención a nivel global debido a los problemas relacionados al medio ambiente y al cambio climático, y lo justificaba con retórica militar, que era exactamente lo mismo que una guerra. Entonces siempre utilizan eso, y eso es porque la guerra tiene ese tipo de efectos. Y en mi opinión, lo que hay que ver es, en el caso de la guerra, cuáles van a ser los efectos y quién es responsable, desde un punto de vista también práctico como también normativo, porque para eso estaban, por ejemplo, los escolásticos españoles investigando sobre la teoría de la guerra justa, de cuándo es justo o no realizar una guerra, porque es algo que es muy importante, porque todo el mundo entiende lo de la justicia, porque todo el mundo se queja de cuando ven algo que es obviamente injusto, cuando les pasa algo que es obviamente injusto. Y en este sentido creo que Estados Unidos es claramente tanto un agresor injusto como el que está causando principalmente problemas graves para todo el mundo, porque nosotros tenemos que pagar ahora la gasolina más cara y vamos a tener que pagar un montón de productos más caros porque Donald Trump quiere andar haciendo estas cosas por ahí. Entonces, por eso creo que es un tema así muy grave. Bueno, pues pero hay una cosita que, claro, tampoco podemos dejar que pase desapercibida. Si los iraníes tienen o son una potencia nuclear, eso también tiene un riesgo, ¿no? Que es el que te dice, pues esa balanza, ¿no? Oiga, estos señores, si tienen la bomba nuclear, digo, haciendo pero un poco ¿cuántos años llevan con ese cuento? Del diablo. Si tienen ¿Cuántos esto y tal, años? Antes de nacer yo... por activa y por pasiva, ¿no? Durante décadas y tal. Si tengo una bomba nuclear, en cuanto la tenga, se la tiro ahí en medio de Jerusalén y tal, porque mi único objetivo es destruir pero eso no es el cierto. Estado Eso no es judío cierto. y a los sionistas. Eso no es cierto. No es cierto. Ese es el relato ese es el relato que se digo, haciendo abogado del diablo, te dicen, por eso claro, hay que... Pero ese es el relato que se escucha aquí. Pero cuando uno profundiza un poco en las declaraciones en relación a lo que gobernantes, incluso de los que consideramos más radicales como Khomeini, no estaban afirmando así como locos que iban a andar lanzando bombas nucleares. De hecho, el que más hizo eso fue Trump. Fue Trump el que en un mensaje en la red social suya afirmó que, o hizo la amenaza de que iba a aniquilar una civilización entera. El ayatolá que asesinaron recientemente los israelíes y los americanos había emitido 2 fatwas contra la utilización del uranio radiactivo, del enriquecimiento del uranio para uso militar. Decía que las armas nucleares son las armas de Satanás, decía. Y esa excusa la llevan diciendo desde el establecimiento, desde la Revolución Islámica. Desde 47 años llevan diciendo Irán va a tener armas nucleares, Irán va a tener armas nucleares. Están a 2 semanas de tener sí, a un mes. ¿Quién se cree un político? O sea, aunque sea ayatolá, o sea, al final son todos políticos, o sea, que siempre van a decir lo que les interese, ¿no? Pero eso también lo podemos aplicar a los que están haciendo la acusación de que los iraníes tienen armas nucleares. Entonces lo que tenemos que ver es cuál de las dos posiciones parece más razonable.
Y teniendo en cuenta también las declaraciones en el contexto diplomático con aliados de Irán, como China o Rusia, Irán lo que quería era una situación de estabilidad, porque la excusa precisamente del armamento nuclear era lo que facilitaba la imposición de sanciones económicas que afectaron muy negativamente a la economía de Irán, que es una de las razones por las que había mucho descontento entre la población. Que eso se puede también decir que no es meramente, por mucho que uno pueda criticar al régimen de Irán, no es algo meramente interno, es también un elemento de intervención externa sobre un régimen concreto, que eso ocurrió también en mayo del 68 en Francia. Entre otras cosas porque De Gaulle era una de las principales amenazas al sistema de Bretton Woods, porque era el que, por recomendaciones de su asesor económico, Jacques Rueff, no estaba dispuesto a no reclamar el oro de los dólares que se obtenían a través del comercio internacional. Y ese es uno de los motivos así por los que la CIA está haciendo intervenciones continuas en muchos regímenes. Entonces, las árabes y todo eso. Claro, eso hay que tener también en cuenta. No llega con un relato simplista de decir, además, en muchos casos alejado de la realidad, de decir, son fanáticos, locos, se comen niños crudos y todo el mundo estaba en contra de eso y quieren tirar armas nucleares. Uno puede decir, sí, o reconocer, ver problemas o ciertos elementos, pero ese relato es completamente falso. Bien, bien, bien. Pues bueno, vamos a hacer un paroncito aquí para poner un tema de Tangerine, que además se llama Let's Talk About It, o sea, hablemos de esto, ¿no? O sea, que es un poquito... para que Julio, por favor, nos pinches ahí del disco Space Cowboy. La batalla cultural, en Radio Libertad. Muy bien, pues aquí estamos de vuelta después de este temazo de Tangerine Flavor y también acordarnos, claro, de nuestro patrocinador, Discovery Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu gestora integral de alquiler para propietarios que quieren tranquilidad de verdad. Nos encargamos de todo, búsqueda y selección del inquilino, contrato, inventario, gestión de cobros, incidencias, reparaciones y seguimiento continuo. Y si lo que te preocupa es la morosidad, trabajamos con garantía de alquiler para que cobres con seguridad. Además, optimizamos el precio de mercado y cuidamos tu vivienda como si fuera nuestra, con comunicación clara y atención rápida. Si tienes un piso y quieres alquilarlo sin estrés, llama ahora y pide una valoración al teléfono, papel y boli, 666-629-464. 666-629-464. Discovery Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu alquiler en manos profesionales. Muy bien, pues ya que hemos cumplido con la publicidad, mira, yo quería aprovechar para preguntarle al profesor Carreiro, ya que está aquí el libro de Rothbard y él se ha leído algunos cuantos, ¿cómo veía Rothbard esto de la guerra y la intervención exterior y todo esto? Bueno, Rothbard creía que la intervención en el exterior era la contrapartida de la intervención en el interior, y que significaba fundamentalmente el uso sistemático de la violencia y de la agresión por parte del Estado, pero en este caso contra habitantes de otros estados. Y lo que creía era que cualquier persona así que defendiera la libertad,
que debería ser extraordinariamente reticente a aceptar de forma así alegre lo de aventuras exteriores o lo de guerras exteriores. Creía que la opinión que debía ser por default era la de una posición aislacionista. De hecho, a él le sorprendía que en muchas ocasiones había autores que parecía que les daba un apagón intelectual cuando había ejemplos con guerra y se ponían a criticar los controles de precios o se ponían a criticar el salario mínimo, se ponían a criticar un montón de cosas con las que Rothbard estaba de acuerdo, pero después decían, sí, venga, a invadir Vietnam, a lanzar bombas por ahí y a provocar todo tipo de desórdenes. Y además, teniendo en cuenta la conexión clara que hay entre el crecimiento del Estado y las guerras, obviamente estaba a favor de poner coto a eso y estaba profundamente en contra de la política exterior del gobierno americano. Criticaba mucho a William Buckley, ¿no? Porque cogió un poco el espacio que tenía la derecha vieja y se hizo así no conservador, entonces que cogía muchas cosas de la derecha antigua, pero le ponía el tema sobre todo de la guerra y de la hegemonía americana y de la intervención en política exterior, que era un rasgo que la derecha vieja no tenía. Sí, la vieja derecha era aislacionista y era de evitar conflictos militares y era de entender los efectos profundamente negativos hasta para el propio en el interior de un propio país. Y eso venía, además, ya de antes también. Autores así en este campo, por ejemplo, el sociólogo Herbert Spencer. Él era contrario al imperialismo británico. El imperio británico era el imperio de su época, pero él lo que explicaba era que el imperialismo lo que provoca es la militarización de la sociedad en el interior. Y eso significa el control de la sociedad en el interior, la determinación jerárquica de la utilización de recursos, del establecimiento de prioridades, de la jerarquía de qué es lo que hay que conseguir y la organización de la gente y de la sociedad para alcanzar esos objetivos. Es decir, que las primeras víctimas, los primeros que pierden la libertad con el imperialismo son los habitantes, la mayor parte de los habitantes del país imperialista. Después, las víctimas también son los de los países conquistados o atacados. Lo que hay son élites o grupos concretos que sí que salen beneficiados, como élites políticas o grupos que se dedican a producir armamento o cosas de ese estilo. Eso es lo que hay que sacar, el estabilo de color amarillo y subrayarlo. Eso es, o sea, cuando un país empieza una guerra, los primeros afectados son sus propios ciudadanos. Sus propios ciudadanos siempre, o sea, el Estado a quien antes va a agredir es a sus propios ciudadanos, los tiene más cerca. Pero eso por definición que no haya guerra, porque cualquier acción que tome el Estado lo tiene que hacer de manera extractiva con la población, porque el dinero no sale de la nada. Ya sea porque se los quita por impuestos o por emisión monetaria, le está quitando capacidad adquisitiva a los... O sea, que es otra manera del no a la guerra, no es el no a la guerra del que está ahora en China con la poli imputada, ¿no? No es ese no a la guerra, es otro no a la guerra por otros porqués. Porque vamos a pagar tú de tu bolsillo la guerra, no la pagas de mi bolsillo. ¿Imputada de quién? Poli imputada, pues ya no es poli. Poli imputada. Pero esa es la contable de los puticlubs. Eso es. Ah, vale. Sobre todo sería el tema de la inflación, que por ejemplo, no es casualidad que la Primera Guerra Mundial se hiciese justo después de que se crease la Reserva Federal y que seguramente los esfuerzos de guerra terminarían mucho antes, de no ser porque se creó esta inflación artificial de manera que puede robar a la gente casi sin que se dé cuenta y alargar el esfuerzo bélico para que dure muchísimo más una guerra donde seguramente los países hubiesen llegado a un acuerdo de paz mucho antes. Pero es que las cosas se van a poner cada vez peor, porque la tecnología agrava la asimetría en costes de una guerra. Atacar es infinitamente más caro que defenderse. Ahora ha salido una noticia de una empresa española que fabrica unos lanzacohetes portátiles que pisan 1,7 kg, ya casi menos que muchos portátiles de hace 5 años, y te destruyen un tanque. O sea, pero yo creo que eso es un desarrollo muy bueno este sentido, porque precisamente lo que se está viendo es que un ejército así convencional de post-Segunda Guerra Mundial, especialmente como el de Estados Unidos, basado sobre todo en la Armada y en el ejército de aire, que en realidad es perfectamente ahora, y lo está mostrando Irán, que se le puede resistir a través de un esfuerzo asimétrico con una tecnología que es muchísimo menos costosa, que son los sistemas no tripulados, que es básicamente lo de drones. Drones así tácticos de media y larga distancia como los Shahed, que esos son, por ejemplo, con los que reventaron los radares de las bases de los países del Golfo Pérsico, pero también con los famosos drones FPV, que son los que están básicamente determinando la forma en la que se combate en la guerra de Ucrania. Y eso no es la forma convencional así de combatir, ni tampoco la forma en la que Estados Unidos está habituado. Y es por eso que cuando tú te vas a meter en una guerra, cada vez le va a costar más a la población local. Es que cada vez es peor para
para el que agrede. Potencialmente peor para el que agrede. Lo malo es que si sigue agrediendo puede llegar a destruir su economía. Sí. De hecho, también se está viendo en el caso del conflicto de parte de la guerra de Irán, que es el conflicto regional entre Israel y Hezbollah. Hezbollah ya destruyó más de 150 tanques Merkava del ejército de Israel. El ejército de Israel quería llegar al río Litani, si no recuerdo mal, un río que está en el sur del Líbano, y quería establecer eso como la frontera del territorio que controlaba, y fueron incapaces de avanzar más de 5 kilómetros, recibiendo un montón de emboscadas con, sobre todo así, con drones FPV, y están sufriendo un montón de bajas, tanto de muertos así heridos, pero sobre todo en términos de destrucción de vehículos blindados. Claro, es que de hecho tampoco compensa realmente la conquista al pueblo llano, ¿no? Compensa a las élites estas de las que hablamos antes, porque normalmente sale más barato comprar que conquistar, porque externaliza los costes a través de eso, de la gente que mandas allá a morir, que bueno, a ti igual no te importa, pero al que murió seguramente sí. Entonces es un problema. Claro, es que el comercio pacifica. Exacto. El comercio pacifica, donde entran los bienes no pasan las balas, ¿no? Decía Bastiat. Entonces, pues menos guerra, menos fuerza, violencia, intentar arrebatar o imponer al prójimo, y más cooperar, más intercambiar, más satisfacer las necesidades de los demás para que todos salgan beneficiados, ¿no? El problema es que Estados Unidos ya nadie le quiere comprar nada, y entonces pues están enfadados con el resto de niños del patio y quieren romper la baraja, quieren imponer sus cuotas de compra porque tienen la balanza comercial negativa con todo el mundo. Y no la tienen consigo mismo porque no se puede, pero seguro que si se pudiera la tendrían. Entonces ese es el problema. Es por eso que yo creo que, independientemente de que el mundo ideal que a mí me gustaría sería un mundo de muchísima mayor descentralización política, aún así, y aunque haya elementos obviamente que no son así dignos de elogio de regímenes como el de Rusia y China, en términos geopolíticos, en mi opinión, es muchísimo más favorable y muchísimo más proclive a que haya prosperidad un mundo multipolar en el que no haya un hegemón militar como Estados Unidos, que ha sido claramente el que más ha dañado la situación económica y política a nivel internacional. Y es por eso que creo que ahora a lo que estamos asistiendo es a una pérdida de esa posición como hegemón, y creo que eso puede ser más positivo así, porque va a promover más la necesidad de que tengan que haber intercambios comerciales y que tenga que haber más así cooperación pacífica. Pero en los últimos 300 o 400 años, por no irme más atrás, ¿no? Desde la caída del Imperio Español en más o menos desgracia, siempre ha habido siempre hay un hegemón que va a sustituir al otro hegemón. O sea, esto es como las películas del oeste, ¿no? El pistolero más rápido, siempre llega otro, ¿no? Y se pone que es el que le dispara. O sea, si ahora Estados Unidos deja de ser el hegemón, yo creo que difícilmente vamos a estar en un mundo multipolar, equilibrado, en un equilibrio de poder, sino que parece ser que puede ser China, tiene todos los mimbres, ¿no? Como para ser ese hegemón. Y de momento los chinos nunca han sido agresivos. Bueno, porque ellos hacen las cuentas, tibetano. Emilio, no han sido tan expansivos y tal, pero déjales echarles de comer aparte luego si son el hegemón, ¿no? A ver, podría ser. No estoy completamente de acuerdo con que siempre tiene que haber un hegemón. Por ejemplo, en el periodo posterior a la paz de Westfalia, lo que hubo fue más un equilibrio de poderes. Es decir, que hay momentos históricos en los que se ve precisamente ese equilibrio de poderes en el que no hay específicamente un país que logre una posición claramente predominante. Es cierto que en otras épocas sí, como por ejemplo el Imperio Español, o el Imperio Británico, normalmente no termina muy bien para el conjunto de la gente y no termina muy bien para el propio país imperialista. En el caso actual podría ser, es una posibilidad que a lo mejor China sea quien acabe sustituyendo como hegemón a Estados Unidos. Sin duda es el país que tendría más posibilidades. Pero también es posible, porque aunque Estados Unidos pierda esa preeminencia, no es que vaya a desaparecer como un poder internacional. Rusia es un país que también tiene mucho poder. La India, especialmente en términos de población y también de crecimiento económico, también es un país que está ofreciendo mucho de eso. Entonces, yo creo que la tendencia es más posible que sea más bien hacia un mundo multipolar, que también tiene sus riesgos implícitos, pero yo creo que sería menos perjudicial que el de Estados Unidos, porque el del perjuicio de Estados Unidos creo que resulta obvio.
Sí, sobre todo ahora que se está viendo que con poco, como ha mencionado el profesor, le están haciendo cara. Incluso la guerra de Ucrania es similar. Con mucha menos capacidad militar, Ucrania está resistente a Rusia. Y yo, aquí se me presenta a mí una pregunta. ¿Podemos estar asistiendo a un proceso de degradación militar como el que vivió la antigua URSS en la guerra de Afganistán? Bueno, porque Rusia invadió Afganistán antes que Estados Unidos, y gracias a que Estados Unidos le regalaba los misiles Stinger a la población local, fueron capaces de resistir la invasión y fue parte del declive económico de la URSS. ¿Puede ser que si sigan metiéndose en conflicto Estados Unidos así, alargándolo? ¿No cree usted, profesor, Bueno, que podríamos llegar a ver un poco de declive económico derivado de esta situación? De Estados Unidos, sin duda, creo que ya está sufriendo ese declive económico. En el caso de lo de Rusia con Ucrania, hay que tener en cuenta también que ese conflicto es parte de esta guerra mundial que se decía aquí al principio, ¿no? Por proxies, ¿no? Más que así de directa, porque básicamente es una guerra en la que Estados Unidos estuvo empleando a Ucrania para enfrentarse a Rusia. Es cierto que los ucranianos, siendo un país de menos recursos y capacidad que el de Rusia, están haciendo una labor de resistencia así enorme, y que son, de hecho, muchos de los que innovaron en, por ejemplo, lo de la utilización de drones. Pero también es cierto que tuvieron un montón de ayuda, tanto militar como en términos de dinero, de Estados Unidos. Es por eso que cuando empezó Trump después tenían miedo y la Unión Europea era la que empezaba a decir que había que tal. Básicamente en Ucrania estuvieron quemando dinero, que es también una de las razones por las que Estados Unidos ahora tiene menos armamento en cuanto a interceptores, en cuanto a misiles Patriot, en cuanto a muchos elementos, porque los estuvo gastando apoyando a Ucrania. Pero es cierto que sí, que como dices, que la guerra esa que a lo que puede conducir, en el caso así creo de Estados Unidos, que resulta obvio, es a un declive económico también. Es realmente también un problema de cálculo económico, ¿no? Podría ser aplicado al imperio, pero que se dice creo que de overstretch, ¿no? Que al final tú, cuando eres muy grande y demás, no puedes calcular también como cuando eres pequeño, llega un momento donde decaes, ¿no? O así. Sí, porque es el patrón tradicional de los imperios. Normalmente los imperios aparecen originalmente en aquellos países que son más abiertos al comercio o a la capacidad de creación de riqueza. Quizá una excepción ahí sería el caso del Imperio Español, porque fue más por otros motivos, pero suele ser el elemento habitual. Se puede ver, por ejemplo, con el imperio comercial holandés, con el imperio británico, y eso en gran medida es porque al ser países poco intervencionistas en el interior, eso significa que van a tener o tienen más probabilidades de tener un gran dinamismo económico en el interior, y eso significa que tienen una gran capacidad de crear riqueza. Y un gobierno que se dedica a extraer pocos recursos, pero que sea en un país muy rico, puede conseguir muchos más recursos que un país que extraiga mucho de un país de población muy pobre. Entonces la tendencia habitual era esa, que eran países que crecían mucho económicamente, entonces el gobierno podía tener recursos para armar así ejércitos y tener acciones militares, extendía la influencia, eso también afectaba, ¿no?, al control así de relaciones comerciales y a buscar elementos de ventaja. Normalmente el imperio acababa imponiendo el uso de la moneda, pero normalmente esa moneda ya venía de que era una moneda fuerte y sólida, y era eso también por lo que la gente estaba dispuesta a utilizarla. Conforme el imperio se ensancha y empiezan a haber guerras aquí, conflictos allá, conflictos acá, una de las cosas que pasa es que se incrementan los gastos. Al incrementarse los gastos, se incrementa la presión sobre los recursos del interior. Entonces disminuye la capacidad de creación de riqueza. Y una de las tentaciones es la de devaluar la moneda para de esa forma financiar el gasto. Y eso lo que hace es eliminar el incentivo que existe a nivel internacional por utilizar esa moneda. Entonces también ocurre el problema de cálculo económico, de decir que no hay una información local, así una información tácita, una información que permita hacer frente a problemas cotidianos así en una distancia más cercana. Entonces todo eso se acaba combinando y acaba provocando que esos grandes imperios caigan, y puede ser en un mundo más globalizado, más acelerado, como por ejemplo en el caso de Estados Unidos. Es una especie de teoría de ciclos también, ¿no?, de la auge y caída de los imperios. De todas maneras, Emilio, a mí me gustaría dar mi opinión sobre lo de China. Yo no creo que ellos quieran de manera... Tienes un minuto. Lo sé, no creo que quieran de manera proactiva ser el hegemón, porque todos sabemos que quien tiene el poder se pone a todo lo demás en contra, ¿no? Y eso China lo tiene claro. Son
hacen planificaciones a mucho más largo plazo y ellos saben que si se ponen ellos en primera fila y que no tienen muy buena prensa a nivel internacional por su sistema político, eso les puede costar nada que por coger esa posición. Y ellos ya saben lo que cuesta una guerra desde chunchú, o sea que tienen milenios de experiencia en ese sentido, bien a largo plazo y son más listos y si acaso nos llevan la delantera comercialmente. Yo creo que esa es la posición que ellos van a querer seguir, teniendo la cabeza a nivel mundial desde el punto de vista comercial. No creo que se les haya perdido nada en la guerra de nadie. Y en eso son bastante claros. Bueno, pero también han sabido guardar sus lindes. O sea, con los japoneses tampoco tienen una relación de amor. Hombre, es que si tú conoces un poco de la historia de la invasión japonesa, en Tianjin, que en aquel momento le llamaban los occidentales de Nankín, mataron más de 300.000 personas en cuestión de una semana. ¿Y sabéis por qué, no? Porque llegaron allí los japoneses y dijeron, como si tengamos que darle de comer a esta gente, nos quedamos sin provisiones. ¿Cuál es la solución? Vamos a matarlo. O sea, yo creo que eso ya genera... ¿no? Tú como ingeniero eso lo ves claro como eficiencia, ¿no? Sí. Bueno, pues amigos, nos vamos siempre un poquito en lo mejor, pero ya volveremos la semana que viene. Hasta aquí, amigos, la batalla cultural de hoy. Gracias por estar ahí. Recordaros que nos podéis seguir también en nuestros canales. En X, La Batalla 26, YouTube, TikTok e Instagram, La Batalla Cultural 26 y también en Spotify, en iVoox y en Facebook. La semana que viene volvemos con la misma determinación de siempre. No pedir permiso para defender la libertad. Hasta luego. I show young girls on the care